Ok. Buenas noches para todos, ¿cómo están? Buenas noches, hermano. Que la gracia, la paz y el amor de Dios esté con cada uno de nosotros en esta noche. Ya la tuvimos durante el día, gracias a Dios por su amor, por su gracia, pudimos salir y volver a entrar. Tuvimos un día para quizás hacer muchas cosas, quizás para también aprender muchas otras. Y estamos en la mejor hora, estamos en la hora de la noche, en la hora donde nos juntamos como el pueblo de Dios a estudiar precisamente la palabra de Dios. Amén. Y bueno, vamos aquí. Tenemos un tema. Un segundito que lo hice por donde era. Tenemos un tema que estamos estudiando y es el tema acerca de la naturaleza distintiva de la iglesia. Lo fundamental en esta serie, mis hermanos, es que nosotros comprendamos, no solamente que aprendamos, sino que pasemos al otro nivel y es comprender, que nosotros podamos comprender qué es ser el pueblo de Dios, qué es ser el reino de Dios, qué es ser la iglesia del Señor. La naturaleza distintiva, el ADN de la iglesia, lo debemos de llevar nosotros en nuestras vidas. A cada instante, donde quiera que nosotros estemos, tenemos que estar mostrando esa naturaleza. Y hay algo bien interesante. Le pido siempre un favor, aunque la hermana Alberrera dice, les pido oración de fortaleza por la familia de Concepción, porque hoy se adelantó. Ok, bueno, hermana, al finalizar vamos a orar por esta familia. Nosotros necesitamos entender, les decía la semana pasada, que nosotros tenemos que diferenciar entre los dos pactos o los dos testamentos. Vamos a repasar. ¿Dónde es que termina el Antiguo Testamento? En la cruz. En la cruz, muy bien. Ahí termina el Antiguo Testamento. ¿Y dónde empieza el Nuevo? Pues ahí. En la resurrección. En la resurrección, empieza 3 días después. El uno fue en la cruz, el uno llega hasta la cruz y el nuevo pacto pues arranca con la resurrección de Jesús, ¿cierto? Entonces nosotros vivimos bajo el nuevo o bajo el antiguo. El nuevo. Bajo el nuevo, muy bien. Y cuando alguien nos dice, venga, pero ustedes son la iglesia del Nuevo Testamento, ustedes son la iglesia del nuevo pacto, pero ustedes, ¿por qué no siguen el ejemplo de Jesús? Porque Jesús guardaba el sábado. Pues él vino a cumplirla. Fue el único que la cumplió en verdad y bueno, yo no he estado en las clases, pero es lo que, ¿cómo se llama? Voy a argumentar lo que sé, ¿verdad? Sí. Bueno, él fue el que vino a cumplirla en verdad, pero también él vino a cambiar, porque nos ha dado ese gran regalo que vino a padecer y a sufrir por nosotros, y él hizo el cambio. Y a partir de eso. Muy bien, exactamente. Y si alguien le dice al hermano José Dil Rivera, le dice a José Dil, pero venga, ustedes, ¿por qué se reúnen el domingo y no guardan el sábado? Jesús guardaba el sábado y aparte en ninguna parte en la Biblia, no hay un solo texto en la Biblia que diga que el pueblo de Dios se juntaba el domingo. Perdón, que el pueblo de Dios tenía que guardar el domingo y ya no el sábado. Que la iglesia tenía que guardar el domingo y no el sábado. De hecho, eso se hizo en un concilio vaticano, los que cambiaron el sábado por el domingo. ¿Qué respondemos allí? Lo del sábado era porque Jesús vivía bajo la ley de Moisés. Y lo del domingo, la Biblia dice que los apóstoles estaban reunidos el primer día de la semana para partir el pan. Muy bien. Por inferencia. Sí, por inferencia necesaria. Muy bien. Estamos súper bien, pues. Eso es lo que necesitamos. Entonces,
Bueno, entonces estamos... Están pilas como Lionel. Gracias. Entonces, mire, eso es lo que nosotros necesitamos comprender, ¿cierto? Que nosotros ya no vivimos bajo el antiguo pacto, sino que vivimos bajo el nuevo. Ahora, ya dijimos cuándo empezó el nuevo pacto. La pregunta es, ¿desde cuándo se había hecho viejo? ¿Desde cuándo se había hecho viejo el antiguo pacto? Se había hecho viejo. Sí. Desde que no se cumplió. Muy bien, José Dil. El profeta Jeremías, cuando habla ahí en Jeremías capítulo 31, 33, 31 al 33, dice, he aquí vienen días en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a comenzar a ver esta noche. Vamos a mirar acá. Entonces, antiguo pacto, y cuando vean por ahí estas dos letricas AP, entonces vamos a saber que estamos hablando de qué, del pacto antiguo. Cuando vean estas dos letricas por ahí en una diapositiva, AP es antiguo pacto. ¿Listo? Entre los elementos más significativos e importantes del antiguo pacto tenemos varias cosas. Tenemos la ley, y que la ley estaba compuesta por los 10 mandamientos y todas las ordenanzas, tanto civiles como religiosas, que regían al pueblo de Israel. Entonces es muy importante que nosotros entendamos eso, que el elemento más importante del antiguo pacto era la... ¿Cuál era? El elemento más importante del antiguo pacto. La ley. La ley. ¿Y por qué era la ley? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué era la ley lo más importante del antiguo pacto? Porque era lo que regía cómo iban a ser las cosas. Exactamente, la ley regía cómo iban a suceder. O sea, en la ley estaba todo. No solamente estaban los 10 mandamientos. En la ley también estaba la forma en que las personas debían adorar a Dios. ¿Cómo era de qué forma se podían y se debían acercar a Dios? Y las consecuencias tanto de si se cumplían con la ley o si no la cumplían. Las consecuencias de ambas. Exactamente. Pero en esa ley, en la ley, había algo muy importante también. ¿Saben qué era? Que estaba la forma que Dios había proveído en esa dispensación para que las personas pudieran alcanzar la salvación. ¿Sí me hago entender? La ley contenía la forma de salvación de las personas en la antigüedad. Ay, hermano, ¿cómo así? ¿Sí? Pero hermano, usted una vez lo escuché decir, yo una vez lo escuché decir que la salvación, toda la salvación apunta a la cruz de Cristo, sí, toda. Pero la ley tenía un sistema de sacrificios por el cual el ser humano podía redimir sus pecados, ¿sí? Entonces, el elemento importante acá, entonces es, en el antiguo pacto, el elemento más importante, la ley. ¿Qué comprendía la ley? Los 10 mandamientos y todas las ordenanzas, tanto civiles como religiosas. Eso es importante que sepamos. Que que era era 613, ¿no? ¿Cuántas? 613. 626. También 26. dentro de la ley teníamos el sacerdocio. Entonces, los sacerdotes venían de la tribu de Leví. ¿Y por qué venían de la tribu de Leví? Porque así lo decidió Dios. Así lo decidió Dios. Claro.
Y además, Realmente, entonces ahí le puso la condición de que ellos no iban a heredar, sino que exactamente, ellos recibían, ellos recibían de todas las otras tribus. ahí hay un principio bien interesante. Entonces, vamos a resolver. El sacerdocio venía por le pertenecía a la tribu de Leví. Y fue por el beneplácito de Dios. ¿Sí? Cuando Jacob iba a bendecir a sus hijos, pues recuerden que el primero no recibió la primogenitura, por lo que él había hecho con Tamar, su hermana. Los otros que seguían ahí, no, porque quisieron matar a José. Leví, no, porque Dios lo escogió para los asuntos sacerdotales. Y ahí viene Judá, que fue aquel que intervino por José y dijo, bueno, es sangre de nuestra sangre, ¿cómo lo vamos a matar? Más bien vendámoslo. No lo matemos, pero vendámoslo, ¿cierto? Intervino de alguna forma, ¿no? Entonces, pero lo que dijo el hermano Daniel es bien cierto. Y aquí va a haber un principio, es algo que se convierte en un principio para el pueblo de Dios. Y es que en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, la única tribu que no recibió una heredad fue la tribu de Leví. Y si mirásemos en un mapa, los que tienen una Biblia impresa, pueden ver que ahí hay unos mapas. Muchas de las Biblias impresas tienen unos mapas y pueden buscar las 12, el mapa donde está la división política de las 12 tribus y no hay una sola tribu que se llame Leví. ¿Por qué? Porque ellos no recibieron una heredad, porque la heredad de ellos iba a ser el sacerdocio, ministrar las cosas santas y sagradas. Entonces uno diría, bueno, pero chévere y todo eso, pero ¿qué con ellos? ¿De qué iban a vivir? Pues Dios tiene cuidado de todos sus hijos, de todas sus criaturas, y tiene cuidado en especial de sus siervos, y Dios no los iba a dejar desamparados. Entonces, una parte de lo que se recogía, de lo que se recogía en los sacrificios, se hacía, era para los sacerdotes, para los levitas, ¿sí? Y ahí, desde la antigüedad, vemos el principio de la responsabilidad que tenemos nosotros hacia nuestros líderes, hablando en el tema netamente de la religión. Las personas que nos presiden, nosotros tenemos una responsabilidad para con ellos, ¿de acuerdo? Entonces venía el sacerdocio de la tribu de Leví y el sumo sacerdocio estaban los sacerdotes y estaban los levitas, pero dentro de los sacerdotes había uno que era el más tecito. ¿Cómo se llamaba ese? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote necesitaba ser, para uno poder ser sumo sacerdote, pues necesitaba tener varias cosas, pero habían dos que eran muy importantes, o sea, dos que no se podían, dos innegociables, por así llamarlo. Número uno, tenía que ser de la tribu de Leví, pero número dos, tenía que ser descendiente de Aarón. Sí, de Aarón, el hermano de Moisés. Entonces, si una persona, uno podía fungir como sacerdote, pero no podía aspirar a ser sumo sacerdote alguno que no fuera descendiente de Aarón, el hermano de Moisés. ¿Sí? Ahora, eso suena muy chévere, eso suena muy bonito, sin embargo, pues, como ellos habían invalidado el pacto de Dios y cayeron en adulterio espiritual, siguiendo los ídolos, siguiendo las cosas, Dios los manda al exilio, las 10 tribus del norte no vuelven, las 2 tribus del sur vuelven y ahí queda un remanente,
pero Dios siempre ha tenido cuidado del remanente. Y cuando nosotros llegamos al tiempo de Jesús, ¿cómo se llamaba el sumo sacerdote? Caifás. Aló, te friciaste. ¿Seguro? A ver, no, te habías quedado como friciado, no sé. Habías preguntado por el sumo sacerdote. Que ¿cómo se llamaba el sumo sacerdote? Ahí te escuché yo, no sé si el resto. ¿Aló? ¿Sí me escucha el resto? Ahí, sí, ok, entonces el hermano Néstor está teniendo problemas con su Sí, internet. hay interferencia, creo, un poco. ¿Ahí Ok, me escuchan? ahí te escuchamos ahorita. Tú, lo que Sí. te escuchamos, lo último que te escuchamos es que preguntaste cuál era el nombre del sumo sacerdote cuando estaba Jesús. Sí. Se volvió a frizar. Caifás. Anás y Caifás. Se volvió a ¿Sí? ¿Cuál era? ¿Anás o Caifás? ¿Quién era el sumo sacerdote? Caifás. Anás había sido el sumo sacerdote antes y Caifás era el del momento en el que crucificaron a Jesucristo. Se congeló. ¿Me escuchan? Ahora sí. Está nevando en Colombia. Wow, se volvió a congelar. Daniel, ¿me escuchas? Sí, ahorita sí. ¿Cómo era eso de que Anás era el sumo sacerdote antes que Caifás? Entiendo que sí era, que él era primero era el suegro. Hola. ¿Cómo está? Y que le dejó, o sea, hizo que él fuera el siguiente sumo sacerdote. Aunque eso no lo entiendo ahorita que lo preguntas no lo entiendo porque debería haber sido con la muerte, ¿no? O sea, creo que un sumo sacerdote solamente se ponía cuando ya fallecía el anterior. Eso no era por Correcto. elección, eso no era por elección. Congelado. Ujú. Néstor, descongela TV. Capaz que si se sale, Correcto. capaz que si te sales y te vuelves a conectar. Dame un segundo. Va a tocar salirse y volverse a entrar. Va a hacer algo. O va a cambiar la celular a la señal del celular. Ujú. Yo también sé que es Caifás el sumo sacerdote. Era el sumo sacerdote. ¿Quién? Caifás. Caifás. Pero Anás, Pero- o sea, hay algo en la historia de eso que Anás también participó y lo que yo entendía es que él era el sumo sacerdote anterior. Pero no me hace lógica ahorita que lo estoy pensando porque la posición de sumo sacerdote era hasta que fallecieran, ¿no? Hasta que no pudieran ejercer su función. Busquemos. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Ok, bueno. Yo sí los estaba escuchando todo el tiempo. Los puedo escuchar todo el tiempo. Menos mal que no hablamos mal de él, ¿ve? ¿Sí ve? Ok, importante. El sumo sacerdote tenía que ser descendiente de Aarón. Pero eso se cumplió hasta, digámoslo así, que regresaron del cautiverio en Babilonia. Cuando los judíos fueron a Babilonia, ellos se permearon mucho de la cultura caldea y el judaísmo realmente se volvió una religión. Eso fue lo que pasó con el judaísmo, se volvió una religión. Para ellos era importante la doctrina.
¿Qué dice la Torá? Pero le quitaron todo el espíritu, le quitaron todo el corazón, le quitaron todo a eso. Entonces ellos ya estaban desechados, ¿sí? No podía haber no podían haber dos sumos sacerdotes, pero tampoco podía haber un sumo sacerdote sucesor de un sumo sacerdote que estuviese vivo. Y Pero había Lucas llegado 3:2 lo tal- dice que sí. O sea, que eran siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, Sí. cuando estaba Juan. Ujú. Los dos a la vez. Ajá. Los dos a la vez. Eso lo único que nos demuestra era la corrupción dentro de la religión, dentro del judaísmo, dentro del pueblo de Dios. Entonces ahora el sacerdocio y hasta el sumo sacerdocio se compraba. Hasta eso ocurría. Imagínense pues ustedes que hasta esas cosas ocurrían. Entonces, pero eso estaba dentro de las cosas relevantes e importantes. Estaba la ley y estaba también todo lo que tenía que ver con el sacerdocio. De Leví venía el sumo sacerdote, pero el autor de Hebreos dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote, no por la tribu de Leví, sino por el orden de Melquisedec. Sí, eso es lo que nos dice el autor de Hebreos, que Cristo es nuestro sumo sacerdote porque él viene por el orden sacerdotal de Melquisedec. Y aquí nosotros tenemos que entender. ¿Algunos de ustedes saben quién es Melquisedec? ¿O alguien no sabe quién es Melquisedec? Levanten la mano los que saben quién es Melquisedec. El hermano Alejandro fue el único que levantó la mano. Hermana Lidia, usted no había llegado a su casa. Yo creí que ahorita había llegado a su casa. Ahora el micrófono no. Hombre, ando de una pizzería a otra. Ya voy a mi casa ahorita. Uy. ¿Nos trajo pizza? Entonces. Sí, ahí le traigo una. Y de dos pizzerías distintas, que es lo bueno. Sí. Pepperoni con buen chile en polvo, para mí. Ok. Bueno, el orden de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Melquisedec es un personaje en la época de Abraham. Y cuando Abraham se encontró con Melquisedec, Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Es la primera vez que se habla de diezmos en la iglesia, en la Biblia. En la Biblia. Abraham le pagó los diezmos a Melquisedec. Porque entonces Jesús, para oficiar su obra redentora, necesitaba ser sacerdote. Y Jesús pertenecía a qué tribu? A la de Judá. Que era la tribu real. De ahí venían los reyes. Los reyes de Israel tenían que venir de la tribu de Judá. ¿Cierto? Pero también viene por el orden de Melquisedec. ¿Qué? Para la parte del sacerdocio. Por eso, acabamos. Entonces, para Jesús poder hacer eso, necesitaba venir de un orden sacerdotal, pero viene del orden de Melquisedec, que es más antiguo y más importante que el mismo sacerdocio levítico, por ser un sacerdocio anterior. ¿Sí? Entonces, esa partecita es bien importante para que podamos entender la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no se nos explica en la Biblia cómo es que viene desde ese orden, ¿verdad? Eso no lo explica. Solamente lo menciona. Solamente dice que viene del orden de Melquisedec y ya. Entonces, este pacto buscaba la perfección, pero no lo logró. Ojo, que nosotros a veces, hermanitos, somos muy flojos de lengua. Y cuando digo que somos muy flojos de lengua es porque como que nosotros no hemos leído todo hombre sea tardo para hablar, pronto para escuchar, tardo para airarse, ¿no? Nosotros como que pasamos por allá la carrera. Y digo nosotros y me incluyo porque sé que el texto existe, pero ni me vayan a preguntar dónde está. Si lo quieren encontrar, lean de Génesis capítulo 1, versículo 1, en adelante hasta que lo encuentren, porque yo sé que está en la Biblia. Decía un hermano que falleció hace muchísimos años acá en Medellín, él decía, en algún lugar de la escritura dice. Y sí, en algún lugar de la escritura dice así, más o menos así lo que yo les dije. Entonces, ojo, la ley en sí, el antiguo pacto no era malo. Y el antiguo pacto tenía como propósito
acercar a los hombres, al pueblo judío, acercarlo a Dios. Y nada que verdaderamente busque acercarnos a Dios va a ser malo. Y podíamos estar tranquilos y seguros de que no pasaba absolutamente nada y que no era malo, porque es que ¿quién fue el que dio la ley? Dios. ¿Y Dios da algo malo? Never. Never, ¿cierto? Entonces, la ley tenía ese propósito. La ley tenía como propósito acercar al hombre a Dios. La ley tenía como propósito salvar al hombre. Pero no se dio el caso. No pudo. ¿Por qué? Porque la ley era deficiente o por la incapacidad del hombre. ¿Qué piensan ustedes? Por incapacidad del hombre. Por la incapacidad nuestra. Muy bien. Era por nuestra incapacidad. ¿Sí? Y nuestra incapacidad se demuestra en que le quitamos a la ley todo el sentido espiritual, todo, absolutamente todo el sentido espiritual se lo quitamos a la ley y lo dejamos únicamente en el sentido doctrinal. ¿Han notado que estoy utilizando mucho esa palabra en las últimas clases? Tanto en esta como en la de martes y jueves. Sí. Que estoy recalcando mucho esa palabra doctrina. ¿Saben por qué lo estoy haciendo, hermanos? Porque nosotros creemos que la naturaleza distintiva de la iglesia la da la doctrina. Y les voy a decir algo. ¿Ustedes creen que la doctrina del Antiguo Testamento era mala? No. No. No, para nada. Vuelvo y les digo, la proporcionó Dios. Era un poquitico de más trabajo, sí. Para alcanzar la salvación, para alcanzar la perfección, pero no era imposible tampoco. Solamente que por nuestra dureza de corazón la empezamos a ver semi imposible. ¿Qué creen ustedes? Vamos a dejar volar nuestra mente un rato. Hagamos un ejercicio mental. ¿Qué creen ustedes que pasó con el pueblo de Israel en el tiempo de Josué? En la historia del libro de Josué, si les digo algo, se van a reír. Pero mi libro favorito en el Antiguo Testamento es Josué. Mi libro favorito en la Biblia es Josué. Yo creo que algún día voy a decir, ay, mi libro favorito es la Biblia. Me iría más fácil, ¿sí o no, Daniel? Yo creo que sí. Porque Daniel se ríe porque es que yo creo que a lo largo de todo este tiempo que nos hemos conocido en estas clases, Daniel me ha escuchado decir, sin exagerar, creo que 12, 13 veces, mis libros favoritos, mi libro favorito de la Biblia, ¿no? Sí. Cada 2 semanas cambias. En promedio. En promedio. Y eso que ahora estoy leyendo Primera de Juan, estoy leyendo las cartas de Juan. Oigan, no saben lo importantes que son las cartas de Juan, hermanos. Ay, mire, yo creo que la gente, el pueblo de Israel, en tiempos de Josué, salvo ese suceso que ocurrió con, mi memoria no me falla, Coré, sí. cuando tomaron del botín y lo guardaron, y que pierden la batalla en ahí. Y que ese fue otro. Ese fue algo no Naamán como el que era el general, pero es algo parecido el nombre. Ay, ¿cómo era? Ay. Hermano Alejandro, ayúdanos. Si no me morir.
No lo puedo ver. Sería una Biblia impresa. Aquí tengo una. ¿Quién guardó el botín en la Biblia? Veamos. Josué, aquí debe estar. Tomaron del anatema. El pecado de Acán. Acán. Está ahí en Josué capítulo 7. Salvo de eso y el castigo que recibieron, el pueblo de Israel vive la historia del libro de Josué, comprende más o menos unos 49, 50 años, y nos muestra ¿cómo lo podemos llamar? Es el deber ser. Porque el pueblo en ese tiempo, el pueblo de Israel hacía lo que Dios les había dicho. Y por eso fue un tiempo de victoria. Lastimosamente, con la muerte de Josué y los líderes de esa generación, las siguientes generaciones se echaron a perder. Porque la frase más repetitiva en el libro siguiente, que es el libro de Jueces, es: en aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía como bien le parecía. Ellos cambiaron toda la victoria, toda la gloria que había adquirido durante el tiempo de Josué, lo cambiaron por nada. Y mucho de eso fue porque no cumplieron con Dios en que tenían que terminar, completar de exterminar algunos. Exactamente. Y apropiarse de mucho más territorio del que se apropiaron. Exactamente. Entonces, ahí vienen las consecuencias. Pero la ley tenía ese propósito. La ley tenía ese propósito de acercar al hombre a Dios. ¿Sí? A veces, hermanos, nosotros hemos colocado como: no, es que la ley era una cosa horrible, no era una cosa imposible de cumplirla. Pero cuando yo me pongo a analizar el carácter de Dios, si la Biblia dice que Dios es amor, ¿por qué Dios iba a colocarnos algo que no fuéramos capaces de cumplir? Y cada vez nosotros estamos cumpliendo más y más con la ley. Yo creo que cada vez nosotros, a medida que nos vamos pareciendo más a Jesucristo, vamos a ir cumpliendo cada vez más y más lo que la ley pedía en las cosas que nos competen a nosotros, no en los sacrificios, pero sí en las cosas que competen a nosotros, del comportamiento y de Lo que pasa es que es esto, Daniel. ¿Por qué tenían que haber sacrificios? ¿Cuál era la razón de los sacrificios? Para redimir los pecados, y con la muerte de Cristo no necesitamos eso. Ok. Bien, hermana Alba. Entonces la cosa es como sigue. El tema de los sacrificios. Es que nosotros no tenemos que cumplir con los sacrificios. No. Pero, Sí, ya alguien se sacrificó y murió por nosotros. No, es que el ideal es que no pequemos. Entonces, a medida que yo conozco más a Dios, pues yo tendría que sacrificar menos. O sea, estoy hablando en el Antiguo Testamento. Nosotros muchas veces vemos el Antiguo Testamento como: ay, no, eso era... No, es que, pobrecitos, ¿cómo iban a hacer? ¿Cómo iban a hacer qué? Dígame, ¿cómo iban a hacer qué? ¿Acaso ha pedido Dios nos pide algo diferente a nosotros que a ellos? Y es más, en algunas cosas, en algunas cosas debe ser más estricto ahora que antes, porque eso de ojo por ojo había un aspecto de venganza y ahora no la hay. Entonces, algunas cosas cambiaron para bien y otras para reforzar más la ley. Exactamente. Entonces pero miren, yo lo que quiero es que nosotros comprendamos también de que la ley no era mala, la ley era buena. La ley tenía ese propósito de acercar al hombre a Dios. Los malos somos los hombres siempre. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que los judíos se llenaron de doctrina. Por eso le dijo a
Por eso le dijeron el Señor dijo a través del profeta, misericordia quiero y no sacrificios. Mucha norma, mucha doctrina, Mucha el religiosidad. espíritu, y el espíritu de esa doctrina, ¿dónde estaba? En ninguna parte. ¿Y cree que se ha terminado eso, hermano? ¿Cómo? No. ¿Cree que se ha terminado eso? Hermana Alba, ¿usted qué cree que porque estamos estudiando la naturaleza distintiva de la iglesia? Porque lo vemos mucho, ¿verdad? Yo veo mucho literalismo, mucho como ir a la letra y a veces estamos bien distantes de lo que Pero realmente. el problema que yo veo es que van a la letra, pero van mal a la letra porque no la trazan bien. Hasta eso. Y entonces Hasta lo que eso. hace, y A ver, entonces lo que todo, pasa es todo que- se convierte, a partir de ese momento, ya todo se convierte en religiosidad porque nada es correcto. Exactamente. Mire lo que está, yo les voy a decir lo que está pasando. Yo comparto el mismo sentir de la hermana Alba. Nosotros no estamos muy distantes de eso. Se lo voy a colocar así. Para muchos, ser cristiano se limita a voy a la iglesia todos los domingos. Somos la iglesia del Señor porque nos llamamos Iglesia de Cristo. Somos la iglesia del Señor porque hacemos las cosas decentemente y en orden. Somos la iglesia del Señor porque no estamos haciendo una laraca, no hablamos en lenguas, ni hacemos un show ahí, hacemos un show para avivarnos por el Espíritu Santo. De hecho, somos medio aburridos. No hago muchas cosas porque soy cristiano. Y qué harto ser cristiano que no me dejan hacer ciertas cosas. Qué chévere poder ir a una parte donde, por unos días, donde nadie sepa que soy cristiano para hacer lo que realmente quiero hacer. Es más, deberíamos de tener la iglesia funcionando, no sé, de febrero a diciembre, principios de Un diciembre. mes de vacaciones. Poder tomar las vacaciones ahí en Navidad, ¿no? y olvidarnos y nos volvemos a ver. Sí, pero seguimos hablando y hablando y hablando de doctrina. Ya hablamos y hablamos de las diferencias en la doctrina y nosotros somos la doctrina verdadera. Y se nos caen las calzas. Nos caen las calzas de las muelas. No nos cabe la palabra en la boca porque nosotros somos la doctrina verdadera. Somos la iglesia con la doctrina, con la única doctrina en el Nuevo Testamento. En serio. Hermano Alejandro, usted lleva un par de años más en este mundo y obviamente un par de años más que yo en la iglesia y conoce usted también la palabra del Señor. ¿Sabe usted alguna traducción de la Biblia o del Nuevo Testamento al menos hecho por un hermano de la iglesia de Cristo? I don't think. Tiene un micrófono apagado, hermano. Una traducción de un hermano que es de Colombia y es un erudito en griego y este hermano Serrano, Rafael Serrano, ¿le suena el nombre? Sí. Él, no sé si fue él, pero fue uno de los grandes colaboradores para una nueva versión de la Biblia. Ok. Es la única, es la versión de la palabra de Dios para todos. ¿Sí? Tengo un hermano ahí de la iglesia del Señor que colaboró. Pero hacía la pregunta, ¿sabe por qué? Porque nosotros se nos vuelvo y les digo, se nos caen las calzas de la boca, de las muelas, diciendo somos la iglesia del Señor porque tenemos la doctrina bíblica. Y todas nuestras Biblias vienen de estudiosos de griego de cuánta denominación puede existir, no propiamente de la iglesia del Señor.
realmente no tenemos muchos comentarios de los libros de la Biblia hechos por hermanos de la Iglesia del Señor, y aún así nos seguimos apoyando en ellos, ¿cierto? Entonces es muy chistoso, miren, se vuelve hasta chistoso. Somos la doctrina verdadera, aunque nuestra base doctrinal son los comentarios de el cristianismo secular. Entonces ahí como que no cuadra mucho la cosa, ¿no? No va agarrando como toda la lógica. Miren, nosotros hoy en día tenemos que seguir haciendo o entendiendo, comprendiendo y sobre todo aplicando misericordia quiero, no sacrificio. Nosotros podemos tener una doctrina muy bonita. Podemos tener una doctrina hermosa. Pero si yo esa doctrina no la acompaño del carácter de Cristo, de nada me sirve. Podemos tener una doctrina, wow, pero si yo no vivo esa doctrina. Y ojo, porque yo sé, sí, hermano, nosotros somos la doctrina verdadera y dentro de la iglesia del Señor, mínimo conozco 2 posiciones con relación al matrimonio y el divorcio. Y somos la doctrina verdadera. Conozco varias posiciones en la doctrina verdadera. Conozco varias posiciones acerca de cómo se lleva a cabo la disciplina. Conozco la posición de esos requisitos que el que los cumple es el más teso de todos, el que cumple esos requisitos para ser pastor anciano u obispo, que es la misma palabra. No, ese es el más teso de la iglesia, de la congregación. Cuando lo único que se le pide al que quiere ser anciano como requisito es que quiera ser, que él desee serlo. Porque lo que sigue de ahí para abajo es el comportamiento que debe tener todo varón en la congregación. O, ¿recuerdan ustedes ahí lo que Pablo dice para los ancianos? Porque es que el anciano sea marido de una sola mujer. Entonces, como yo no quiero ser anciano, puedo tener 2 o 3 mujeres. ¿Se vale así? No. Dice que el anciano. No. Pero si yo no quiero ser anciano, pues para los ancianos, que quieran anciano, que tenga una sola, no aplica. Miren que es la vida cristiana. Hermano, ahí donde dice del anciano, que dice que el anciano no debe de tomar alcohol, y luego abajo dice el diácono. ¿Al diácono se le permite poco alcohol? Hermano, ahí lo dice. Sí. Pero yo aquí solamente estoy dando un ejemplo. Tranquila, que aquí vamos a llegar a una unidad. ¿Cuándo? No sé. Pero sí vamos a llegar a la unidad de cómo está, cuál es el modelo que nosotros tenemos para la organización de la iglesia. ¿Sí? Vamos a llegar ahí, pero... ¿Y desde no cuándo mucho también? vino, Porque... hermana, por ahora. Sí, no mucho vino, o sea, poco. No mucho vino, ¿no? Por ahora no mucho vino. Ojo. ¿Qué dice vino? No dice tequila, no dice mezcal. Ojo, pero tampoco dice jugo de uva. Sí, porque jugo de también, David. o sea, muchos dicen, Es ¿no? vinito. De que era vino lo que tomaban. No sino le jugo de digo. uva. Fue el primer milagro que hizo Jesús. No le digo. I'm sorry. Somos bien bíblicos. No, mire, eso es lo que me gusta. Ven, así, de un comentario, todo lo que salió. Exacto. Entonces aquí es donde es realmente la doctrina. Porque yo conozco
por lo menos 3 formas en que en algunas congregaciones hacen el pan para la cena. Ujú. Estuve en una congregación donde se participa en la cena con vino de uvas. Vino. Con vino fermentado, o sea, Vino. vino con alcohol. Sí, vino. Vino. Ujú. Vino. Fermentación natural, pero vino. Pero era vino, claro. ¿Qué es lo que se tomaba en esa época? Porque en esa época se tomaba vino. Conozco congregaciones donde se participa en la cena del Señor con jugo de uvas procesado. O sea, cuando digo jugo de uvas procesado, los que vienen en cajas, ¿cierto? Ujú. Lo venden hecho. El que venden hecho, exactamente. Conozco congregaciones donde se participa de la cena del Señor con jugo de uvas recién licuado. ¿Cuál de los 3 es? Los 3. Pero hermana, es que tenemos que llegar a la unidad de la fe. Porque ese es el clamor de nosotros. Puro literalismo. Ujú. Ese literalismo es lo que yo vengo diciendo, que somos demasiado doctrinales. Ujú. Somos demasiado doctrinales y le estamos quitando todo el espíritu a la vida cristiana. Escuchen lo que dije, vida cristiana. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una forma de vida. Amén. Jesús vino no a establecerse. Jesús dijo que sobre la confesión de Pedro de que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, iba a establecer su iglesia. Pero su iglesia es un ente vivo. Es el quinto reino que iba a venir en los días de aquellos reyes. Y que Ese vino, reino que no va a ser conmovido y que ya vino, y que ya vino, estamos en él. y al cual pertenecemos. Amén. Entonces, en ese orden de ideas, si la pregunta es, ¿qué es más importante? ¿La doctrina o vivir en fe? Vivir en fe. Vivir en fe. Vivir en fe. Entendiéndose vivir en fe, que mi fe me lleva todos los días a querer parecerme más a Jesús y a querer comportarme más como Él. Viviendo en fe es cuando más va a cumplir la doctrina que... Lo que se nos dio por llamar doctrina, ¿cierto? ¿Qué es más importante? ¿Que lleguemos todos muy puntualitos al servicio el domingo? ¿O que el hermano que ya vio que iba tarde más bien se devuelva para su casa y no llegue porque pues cómo vas a llegar tarde al servicio? ¿Qué es más importante para el Señor? Ojo, que es para el Señor, no para nosotros. Que llegue. Que llegue así sea para el amén. Así Sí, sea ¿cómo? decir amén. Yo le voy a Sí. poner un caso de un hermano que llegaba tarde y llegaba con los ojos bien rojos a la iglesia y a veces hasta se dormía, pero porque este hermano trabajaba toda la noche. Y la gente que, pues los que nos gusta juzgar, le decían que para qué iba, que mejor se quedase durmiendo en casa. Pero yo sé que él no quería hacer eso. Incluso si se dormía, pero él quería saber que estaba haciendo algo bien. Y era Ujú. Le voy a hacer aparte, le voy a hacer una pregunta, hermana Alba. Le voy a hacer una pregunta a usted, con el ejemplo que me está colocando. ajá, Para Dios. Para nosotros ya sabemos cuál era la respuesta, pero a nosotros, ¿a qué viene? ¿A dormir? ¿A llegar tarde a dormir? Pues que no venga. ¿Sí? Para Dios, ¿qué es lo más importante? si él se lo ofrecía de corazón, eso era lo importante porque él quería tener esa relación, esa conexión con Eso Dios. es. El esfuerzo de él. Yo podría,
Cualquiera de nosotros podría hacerla más fácil. Ay, Señor, tú sabes que te amo, pero Señor, yo estoy trabajando toda la noche y pues, ¿cómo le hago, Señor? Pues para llegar ahí, si estoy trabajando y estoy cansado. Y me van a criticar. La excusa perfecta. No, voy a hacer un lado la excusa. Simplemente, Señor, tú sabes que estoy muy cansado y hoy no. Yo tengo una teoría. Y es que nosotros, los cristianos, somos expertos en volver el objeto de nuestra perdición, la bendición de Dios. Señor, te pido que por favor me concedas un empleo en el nombre de Jesús. Tú conoces mi necesidad, bla, 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 bla. Amén. Consigue empleo y no se vuelve a aparecer por las reuniones de la iglesia. O porque tiene que trabajar el domingo, o porque sale muy cansado, o porque si de pronto este hermano o esta hermana es el único cristiano y su pareja no lo es. Hermano, es que estoy trabajando todos los días y necesito dedicarle tiempo a mi esposa y a mis hijos, o viceversa, ¿cierto? Entonces volvemos el objeto de nuestra perdición, la bendición de Dios. ¿Pasa o no pasa? Sí pasa. Es más, hubo un hermano que pidió oración para un automóvil para llegar temprano a la iglesia y después cogí el automóvil y se iba a la isla de Galveston los domingos. Entonces, ¿A plantar una obra o qué? En la playa, en la playa. Entonces, sí, son cosas irónicas que la verdad. Sí, es realmente lo que pasa. Pero entonces, mis hermanos, vamos a dejar hasta acá. Vamos a pensar, vamos a meditar en esto. Yo sé que el hermano Daniel, ya puedes cancelar la grabación. Okay. Yo sé que el hermano Daniel